buenos días, bendiciones. Eh, Acompáñeme por favor en la palabra a Éxodo 30 y vamos a meditar en los versículos 17 al 21. Palabra del Señor así. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra también, Padre. Tu palabra es perfecta, es buena para nosotros, Señor, es santa. Y el día de hoy estaremos meditando, Señor, acerca de ella por medio de estos versículos. Así que rogamos, Dios, que pongas humildad en nosotros para que nuestros corazones, Señor, que seguramente serán confrontados con tu palabra, podamos recibirlo, Señor, alejándonos del orgullo, de la jactancia, Señor, que tengamos en nuestro corazón, y que podamos ser edificados por medio de tu mensaje, Padre. Ayúdanos, Señor, para que no haya ninguna distracción en medio de esta meditación, y que podamos, Señor, estar atentos a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos seguido avanzando en el libro de Éxodo y nos encontramos en estos versículos donde se describe el último elemento del tabernáculo, que es la fuente de bronce. Y es el segundo elemento que encontramos después de que entramos en el atrio, es el segundo elemento que se encuentra allí al ingresar, y está, como dice aquí la palabra, entre el altar del sacrificio y el tabernáculo de reunión. Está en medio de esos dos elementos. Son elementos que se encuentran allí a la entrada, y antes de poder acceder entonces al tabernáculo de reunión, lo que vemos allí es que debía haber un sacrificio y debía haber una purificación para poder entrar al lugar de reunión. Allí se encontraba entonces la fuente de bronce, de la cual no se dan detalles, como ustedes pudieron observar. En el resto de los muebles se nos dicen en muchos casos las medidas, se nos dice detalles de la forma como debía ser construido. Aquí, aunque hay algunos dibujos de lo que nos hemos imaginado como hombres acerca de cómo era esa fuente, si ustedes buscan en internet, verán muchos dibujos. En realidad no se nos dan detalles, no se nos dan medidas, no se nos dan formas como en los demás muebles. Y algunos comentaristas lo asocian que al ver la asociación espiritual que tiene este elemento, pues habla de esa grandeza que no hay medidas para la palabra de Dios, y que de acuerdo a cómo nosotros vayamos abordándola cada día en ese crecimiento espiritual que la palabra de Dios da, pues será y tendrá una medida personal para nosotros día a día. Bueno, eso tampoco lo dice el texto, pero es algunos comentarios que hay de algunos hombres. El caso es que no hay detalles como en los demás muebles. Se dice de qué material está hecho, se dice dónde estaría ubicado y cuál es su función. Pero hermanos, el silencio en la escritura es tan instructivo como su revelación. Y es un feliz privilegio para nosotros como creyentes inclinarnos ante lo uno al igual que ante lo otro. No deberíamos preocuparnos por indagar aquello que no está allí escrito. Las cosas secretas, dice Deuteronomio, pertenecen a Dios, a Jehová nuestro Dios.
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces estamos ante la fuente, porque no era, hermanos, solo sacrificar el cordero y ya se podía ingresar a la presencia de Dios como nosotros quisiéramos o como el sacerdote quisiera. La purificación por el lavado era necesaria y eso es lo que veremos hoy. Entonces ante la fuente, y no se puede ingresar a la presencia de Dios solamente por medio del sacrificio. Esto tiene que quedar claro también el día de hoy, hermanos, porque quizás estaré diciendo algunas cosas que podría llevarnos a pensar que nosotros ahora podemos vivir como queramos, porque fuimos salvos. Pero aquí está dejando muy claro esto, que hay un sacrificio, pero que no era simplemente el sacrificio y ya podíamos hacer o vivir, o estos sacerdotes hacer las cosas como ellos desearan. Aquí hay unas instrucciones claras y que eran continuas. En el altar había fuego y en la fuente había agua. La experiencia ante el altar era la de obtener la salvación, pero la de la fuente es la de mantener la comunión con Dios. El altar dice, sin el derramamiento de sangre no se hace la remisión, pero la fuente dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Así dice la palabra. Así que el título para el mensaje de hoy es Lavados para tener comunión con Dios. Lavados para tener comunión con Dios. Y el primer punto que quiero exponer es que ellos están o estamos todos expuestos a contaminación. Estamos expuestos a contaminación. Aclarar que este punto, hermanos, no lo voy a abordar desde la idea de que nacemos buenos y la sociedad nos corrompe. ¿Han escuchado esa frase? Nacemos buenos, todo hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No lo vamos a abordar desde ahí. La idea acá es que Aarón y sus hijos habían sido lavados. Recuerdan que ya vimos ese pasaje. Frente a la puerta del tabernáculo, Moisés les dio un lavado completo a ellos, pero ellos ahora, después de haber sido lavados allí, tienen una contaminación constante en su andar. Están en un terreno hostil, están en el desierto donde hay polvo, donde hay arena, y ellos andan con sandalias abiertas. Sus manos están en contacto con muchas cosas y entonces sus pies y sus manos eran contaminados. ¿Cómo mantenerse sin contaminación en un lugar así? ¿Cómo mantenerse sin contaminación en un desierto como este, sin que sus pies y sus manos se ensucien? No era posible. Así que debían tener un lavado continuo porque es lo que el Señor está pidiendo. No pueden entrar con suciedad a tener contacto y comunión con Él. La contaminación es algo de lo que Dios habló mucho en el Antiguo Testamento y hay leyes que se refieren acerca de la contaminación y hay muchas formas en las que el hombre quedaba contaminado. ¿Recuerdan por tocar un cadáver, no es cierto? Había contaminación. Había contaminación por fluidos corporales, había contaminación. Y hay otras indicaciones allí acerca de la contaminación y hacía que la persona fuera impura ceremonialmente. Debía tener un ritual también de lavado para poder quitar esa contaminación. Habían leyes para las purificaciones en cuanto a la contaminación. Porque la contaminación debe ser quitada, hermanos. Debe ser quitada de nosotros. Debía ser quitada allí en el Antiguo Testamento de una forma física, pero la contaminación en el día de hoy debe ser quitada de una manera espiritual. Espiritual para nosotros que somos el pueblo de Dios. Para alabarse, ellos debían reconocer esa necesidad existente. Ellos debían reconocer que tenían suciedad para lavarse, porque podían decir, bueno, yo no he hecho nada el día de hoy desde la última vez que me lavé, así que no creo que sea necesario, hermanos, pero la contaminación es continua. La fuente de bronce fue hecha, y si quiere veámoslo en Éxodo 38, versículo 8. Dice, también hizo la fuente de bronce
Éxodo 38, versículo 8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y eso tiene un gran significado. Este material que se utilizó para hacer la fuente eran los espejos que las mujeres utilizaban allí para ellas mirarse y ver su rostro y ver cómo se encontraban. Así que ese material también nos está hablando allí de que era el lugar donde ellos podían ver su suciedad, su contaminación y ser conscientes de su suciedad. De lo contrario, no se tendría en la mente la necesidad de ser lavado. A eso hace referencia. Obviamente usted dirá, pero yo no necesito ir a un espejo para mirar si mis manos están sucias o mis pies están sucios, pero es una referencia a lo espiritual que tiene el significado de este material allí. Nosotros, hermanos, el día de hoy estamos caminando también por un desierto y hay suciedad y somos contaminados. Nuestra mente y nuestro corazón se contaminan diariamente de la suciedad a la que somos expuestos. No podemos decir que cada día que salimos a nuestras actividades diarias no estamos recibiendo contaminación de los diferentes medios a los que nos exponemos. Nuestra mente y nuestro corazón. Esta mañana cantábamos: pon en mí la mente que hubo en Cristo. Pon en mí la mente que hubo en Cristo. Nuestro corazón y nuestra mente se contaminan. Nuestras intenciones y motivaciones por las cuales hacemos las cosas, las metas que perseguimos. El mundo pone sus deseos en nosotros y con sus razonamientos llena nuestro corazón de esa contaminación y eso contamina nuestro andar. La televisión, las redes sociales, la música, son medios que el mundo utiliza con facilidad para contaminar nuestra mente y nuestro corazón. Vivimos en una sociedad, hermanos, marcadamente materialista, que nos impacta en lo profundo de nuestro corazón, nos contamina y nos lleva a creer que es en todas esas cosas materiales que hallamos nosotros seguridad, gozo y significado. Hermanos, nuestro corazón es contaminado porque soy llevado a pensar que yo encuentro seguridad en otras cosas fuera de Dios. Encuentro significado en otras cosas fuera de Dios. Encuentro gozo en otras cosas fuera de Dios. Encuentro plenitud en cosas diferentes a Dios. En eso se contamina mi corazón. Y eso redunda en algo, y es que debo seguir conociendo a Dios. Debo seguir conociendo a Dios. Se nos lleva a creer que es en todas esas cosas materiales que hallamos seguridad, gozo y significado, hermanos. ¿Cómo podemos ver esto? Y es un ejemplo claro el orden de nuestras prioridades. Eso muestra que hay en mi corazón. Estamos más dedicados a nuestras metas que a edificarnos nosotros como templo de Dios. En Ageo está claro esa figura. Cuando él dice allá que estos hombres que habían llegado, ¿no es cierto?, del exilio, ahora vivían en casas artesonadas, casas lujosas. Casas artesonadas es que tenían sus paredes, no solamente paredes lisas, sino con decoraciones, con arte, artesonadas. Casas lujosas, pero que el templo de él estaba en ruinas. Hermanos, lo que quiere decir es que nuestra prioridad está, ¿no es cierto?, vivir para nosotros, para nuestros deseos, pero no para edificar el templo de Dios que somos nosotros mismos. Dios pasó a un segundo lugar allí, porque nuestra comodidad y lujos pasó al primer lugar. Lo que Él les está diciendo a ellos es: ustedes no desean mi presencia, primero están ustedes y sus deseos. Y eso se anida en el corazón, hermanos, y por eso el cambio inicia por nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de pensar, la renovación de nuestro entendimiento. Examinar nuestras vidas y mirar
esa contaminación, reflexionar en las palabras de Dios, si hemos relegado a Dios a un segundo lugar. Y allí viene lo que estábamos hablando en la Santa Cena. Eso obviamente nos indica a nosotros que aún falta que nos relacionemos más con Él y que le conozcamos más como un Dios poderoso a quien yo debo reverenciar, un Dios grande y poderoso también en quien debo confiar, quien dijo que un viento recio soplara y secara la inundación después del diluvio, y la creación obedece a su palabra. Pero a veces confío más en que lo que yo decida y voy a hacer tendrá más poder que lo que Dios pueda hacer por mí, porque me falta conocer su grandeza. A cada uno de nosotros, a mí me falta también bastante crecer en eso. Tenemos que seguir conociéndolo. Me gozo más en mis deleites, en los deleites de mi carne que en el Señor. Y eso muestra lo que hay en mi corazón, hermanos. Eso muestra lo que hay en mi corazón. Debemos ser cuidadosos porque muchas veces colocamos cosas que ni siquiera nos damos cuenta y pensamos que las estamos haciendo para Él. Tareas que Dios nos ha designado a nosotros, también a veces las ponemos en un primer lugar que al mismo Señor. Por ejemplo, si Él nos dice a nosotros que debemos ser proveedores para nuestro hogar, ¿no es cierto? Proveedores de nuestra casa, eso es un deber. Incluso dice que el que no provee para su casa es peor, ¿no es cierto?, que un incrédulo. Pero para muchos se vuelve entonces el motivo por el cual, incluso el domingo, ¿no es cierto?, se deja de adorar al Señor en el lugar en el que debemos hacerlo porque estoy trabajando y proveyendo para mi hogar. El deber se volvió más alto que Dios. O quizás una madre que tiene también el mandato del Señor de criar a sus hijos, de estar con ellos, y se le vuelve también más alto ese deber que el propio Dios, que incluso también me hace el domingo faltar a mi reunión, ¿no es cierto?, congregacional, por estar cumpliendo con ese deber. Lo enaltecí más al deber que al propio Dios, a quien me dio el deber. Contaminación en nuestro corazón, hermanos. Si no estamos en guardia, fácilmente caemos en esa idolatría, porque a la final eso se convierte en idolatría. La idolatría es buscar nuestra plenitud, nuestra seguridad, nuestro gozo, nuestro significado en cosas o personas diferentes a Dios. Lo buscamos en las cosas creadas y no en el Creador. La tierra donde fluye leche y miel que le prometieron al pueblo de Israel no era la promesa final. La promesa era que Dios habitaría allí en esa tierra con ellos. Y por eso la tierra daría leche y miel para ellos, porque sería una tierra bendecida por la presencia de Dios. Buscamos más las cosas creadas por Él que a Él. Hermanos, guardémonos de los ídolos, de la contaminación en nuestro corazón. Eso de verdad, hermanos, les pido que lo tengamos muy presente hoy, en nuestro corazón. Eso implica una acción nuestra. Debemos acercarnos para ver nuestra contaminación. Aquí estos hombres debían ir a la fuente, conscientes de su contaminación, siendo conscientes de que debían ser lavados. Ser conscientes de que en el fondo de nuestro corazón hay idolatría porque buscamos en otras cosas lo que debe ser hallado en nuestra relación personal con Dios. Y eso muestra que estamos centrados en nosotros. Ese material de bronce habla entonces de la justicia divina de Dios, probando al hombre en su responsabilidad frente a él. Y por consiguiente, el hombre probado por esa justicia de Dios va a ser hallado culpable y condenado. El hecho de que el hombre sea probado le condena necesariamente debido a que es un pecador. Nosotros somos pecadores. Y al ser probados frente a la justicia de Dios que está expresada en su ley,
Nos encontramos pecadores, así es. Y debemos ser conscientes entonces de que tenemos pecado cada uno de nosotros. Y debemos ser conscientes entonces de que debemos examinarnos diariamente. No podemos descuidar el examinarnos. Aquí Él está dando una orden y es que debería ser continuamente. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por sus generaciones. Eso habla, hermanos, de la justicia de Dios, esa justicia que está expresada en la ley de Dios, es esa justicia que exige perfección. Y frente a ella nosotros debemos reconocer nuestra imperfección frente a esa ley. Es como vernos frente a un espejo. En la medida que más me acerco, más se puede ver la suciedad. Hay mugre que es visible, ¿no es cierto? Cuando nosotros tocamos cosas de pronto engrasadas, fácilmente vamos a ver el mugre en nuestras manos. Pero cuando el mugre no es perceptible ante nuestros ojos, debemos acercarnos y mirarlo quizás con un microscopio o con una lupa para poder ver que hay suciedad allí. Entre más nos acercamos a su palabra, más podremos ver nuestra suciedad, cosas que quizás no hemos visto el día de hoy. Nos examinamos entonces en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra habla del carácter de Cristo, perfecto, puro. Ese es el carácter que nosotros deberíamos tener. Pon en mí la mente que hubo en Cristo. Ese es el carácter que deberíamos tener, el de Él. Entonces, al enfrentarme a ese espejo, voy a ver que no reflejo esa imagen. Hermanos, debemos examinar nuestras mentes y nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras metas, lo que perseguimos y lo que anhelamos. La ley me dice lo que debería haber en mi corazón y cómo debería lucir. O mejor, si yo leo solo el texto, me dice cómo debería lucir, cómo debería verse por nuestros ojos. Pero detrás de solo ese texto está qué es lo que debería haber en mi corazón y que no hay. Y allá es donde debo apuntar. Nuestras obras, nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, nosotros somos cartas escritas. ¿Y dónde está escrito lo que nosotros somos? En nuestro corazón. Y nuestras obras revelan lo que hay escrito allí. Por eso debemos considerar nuestro camino constantemente, porque nuestro corazón debe estar puesto allí, hermanos, sobre nuestros caminos. ¿Y qué significa eso? Que mi voluntad, que mis emociones, que mi intelecto, mi razonamiento debe estar puesto sobre mi camino para examinar las motivaciones por las cuales yo hago cada cosa. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué me mueve a orar? ¿Qué me mueve a decirle a un hermano que está haciendo algo equivocado? ¿Qué es lo que me mueve? Porque la obra a simple vista parece buena, pero ¿qué hay en mi corazón cuando yo hago eso? A eso apunta el asunto. La ley está expresada en obras, hermanos. No hagas esto o haz esto, porque eso es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, las obras. Pero apunta a decirnos que esas obras reflejan lo que hay dentro nuestro. Por eso la ley es expresada en obras. Nosotros vemos esas obras, pero Dios ve el corazón y eso es lo que la ley está denunciando a nuestro corazón. Eso es lo que la ley denuncia. Hermanos, debemos cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas, dice la Escritura, porque de allí mana la vida. Todo lo que es nuestra vida, nuestro diario caminar, mana de lo que hay en nuestro corazón. Si yo me dedico a vigilar solamente mis obras y descuido mi corazón, hermano, estaré en graves problemas, porque mi corazón seguirá contaminando todo lo que yo haga. Examinemos nuestro corazón.
Examinemos nuestra mente, qué es lo que contamina y termina contaminando mis obras. Es eso. ¿De dónde viene lo que contamina al hombre? ¿Qué dijo Jesús? De adentro de nosotros. Dice la palabra, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo saca lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. Es del corazón de lo que habla toda la ley. ¿En quién pongo mi confianza? ¿En todo lo que yo conozco o en Dios? Quizás muchas veces voy a donde un hermano y le digo, yo puedo hacerlo y debemos hacerlo, hermano, estás obrando de manera equivocada. Pero podría ser simplemente desde un corazón que cree que yo soy mejor que el hermano. Y es un corazón orgulloso y jactancioso. Debo vigilar mi corazón constantemente. Quedarme en las obras sería estar a la mitad del camino. Ahora, hermanos, por favor, lo he mencionado muchas veces, yo no estoy diciendo que la ley no importa, yo no estoy diciendo que las obras no importan, yo no estoy diciendo, por eso lo aclaré al principio, que puedo vivir como yo quiera. No, no es eso. Nuestras obras sí importan y la ley importa y está para cumplirla. Pero la ley se cumple cuando las motivaciones que mueven esas obras son correctas. Si son motivaciones incorrectas, por muy bonita que luzca la obra, estará contaminada por lo que hay en mi corazón. No sé si me explico. Y eso no agrada a Dios. No agrada a Dios, porque es una obra contaminada con nuestro pecado que está en nuestro corazón. Hermanos, pero no solamente debo cuidar el mío. Como padres hemos sido puestos para cuidar el corazón de nuestros hijos. Yo podría obligar a mis hijos a venir el domingo acá, ¿no es cierto? Tenemos que ir. La palabra dice que debemos congregarnos y lo obligo. Pero si yo no trabajo en su corazón, esa obra será una obra muerta. Él vendrá todos los domingos porque usted le dice que tiene que ir, pero será una obra muerta porque cuando él crezca y no haya sido trabajado su corazón, él ya no irá porque él ahora toma sus decisiones, ya no está bajo la autoridad suya. Pero si es su corazón trabajado enseñándole quién es Dios, ese Dios poderoso a quien debo reverenciar y ese Dios que vino a convivir conmigo y quiere tener una comunión conmigo, él amará a Dios y ya no necesitaré que lo esté obligando porque él mismo querrá ir a adorar a ese Dios por el amor que le tiene. ¿Me explico? Debo cuidar su corazón, no solamente sus obras. Un esposo que cuida a su esposa, hermanos, no está solamente pendiente de si hizo esto, si habló con aquel, si habló con el otro. Cuida su corazón. Si ella entiende quién es Dios, dejará de hacer esas cosas que no son buenas delante de Dios. Cuidemos el corazón de nuestros hijos. Varones, cuiden el corazón de sus esposas. Si se quedan cuidando solamente las obras de ellas, llegará un momento en que esa esposa quizás se cansará y no querrá saber más de prohibiciones, pero porque no ha podido conocer a Dios, porque su corazón no ha sido cuidado. Amén. Por eso, hermanos, estar solo preocupados por limpiarlo de afuera es una tarea que nos hará lucir bien delante de los hombres, pero que no será agradable delante de Dios. Porque sin un corazón limpio, esas obras aún seguirán siendo contaminadas por lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Deben cambiar mis obras? Sí. Yo no estoy diciendo que no. Mis obras deben ser agradables a Dios, pero son obras agradables a Dios cuando nacen de un corazón que ama a Dios. Es un cambio producido por lo que ahora Cristo escribe en mi corazón. Yo soy una carta escrita y ahora su ley está siendo escrita en mi corazón. Debemos cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida, de él mana todo lo que yo hago. Hermanos, pero ir a la ley para mirarme no es suficiente, porque cuando yo voy y me miro en un espejo, el espejo no me limpia.
Yo debo lavarme y es por medio de la palabra de Dios que soy lavado. Dice del 19 al 21 de los versículos de hoy, del capítulo 30, de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo. Antes había dicho que esa fuente debía ser llena de agua para lavarse, y ellos están allí, se lavan las manos y los pies antes de que entren o cuando entren al tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, lavarán las manos y los pies. Si el bronce hablaba de verse para identificar su suciedad, el agua estaba allí para limpiar y purificar, porque el agua, hermanos, es un símbolo de la palabra de Dios y es usada así también en Juan, anótenlo si ustedes toman apuntes, Juan 3:5, Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23 al 25. Y también lo vemos en Efesios 5:26, cuando dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para purificarla por el lavamiento del agua en la palabra. Como dije antes, ellos podrían decir, nosotros ya fuimos lavados. Moisés nos lavó completos, pero la orden es lavarse continuamente. La orden es lavarse continuamente, hermanos. La acción sin reflexión, atentos a esto, no es una frase mía, la escuché, ahora ya no recuerdo de quién, la escuché esta semana en una prédica. La acción sin reflexión es imprudente, pero la reflexión sin acción es estéril. Me parece que es una prédica de Sugel Michelén. La acción sin reflexión es imprudente, pero la reflexión sin acción es estéril. Yo no me puedo quedar pensando simplemente, por eso las obras y el corazón están conectados. Yo no me puedo quedar pensando solamente y meditando qué hay en mi corazón y nunca actuar. Yo debo actuar. Pero tampoco se trata de tener una acción sin reflexión. Debo cambiar esto y debo cambiar esto y debo cambiar esto, pero ¿qué hay en mi corazón? Es ambas cosas. Dios dice allí en su palabra 2 veces que debía hacer eso para que no. ¿Qué dice aquí en estos versículos? ¿Por qué lo debían hacer? ¿Para que no qué? Gracias, para que no mueran. Para que no mueran. Deben estar limpios para que no mueran. ¿Qué clase de Dios es este? Dirán algunos, lávense las manos y los pies para que no mueran. Hermanos, es un Dios santo. Es un Dios puro. Es un Dios perfecto que no tiene contacto con la contaminación. Por eso demanda santidad de los que tienen comunión con Él. Es un Dios temible, como hemos estado hablando. Ellos lo vieron, recuerdan en el capítulo 19, allí en el monte Sinaí, y vieron el fuego, los truenos, el humo, y temieron. Era la gloria de Dios allí manifestada. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios temible, pero un Dios que nos ama y que por eso envió a su Hijo para que creamos en Él como Señor y Salvador y para ser salvados de su ira. Por eso envió al Espíritu Santo también a morar en nosotros, para que habite en nosotros, y por eso dejó su palabra para que seamos lavados por ella, porque es un Dios que nos ama. Fuimos lavados por la sangre de Cristo. Así como Aarón y sus hijos fueron lavados allí por Moisés completamente. Y eso sucedió solamente una vez. Pero debemos lavarnos diariamente, hermanos. Todos los días debemos ir a la palabra del Señor. Es un deber nuestro ir a la fuente. Atentos, es un deber nuestro ir a la fuente. Pero el poder es de Dios. Él es el que lava. Pero yo voy a la fuente. Eso implica responsabilidad mía, pero no implica suficiencia mía. Yo no tengo la capacidad de lavarme a mí mismo. Es Dios quien lo hace. Santiago 1:22 al 25, por favor acompáñeme allí.
No es solamente ir y vernos, debemos lavarnos también en la palabra del Señor. Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿la ley cuál? De la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál ley? La ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley de Cristo, en donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Y el otro mandamiento es semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Hermanos, lo que yo dije, si el hijo viene porque me obliga a mi papá, eso no es una ley cumplida libremente. Pero cuando lo hago por amor, lo estoy haciendo libremente. Esa es la ley de la libertad. Libremente lo hago, hermanos. ¿Qué cosa más maravillosa que hacer algo por amor, no porque me toca? Eso es libertad. Ahora, ¿quiere decir que entonces mientras no sienta ese amor y no desee, entonces no lo hago? No, hermanos, porque debemos venir a conocer al Señor y la única forma es acercarnos a su palabra. Está bien que el papá traiga a su hijo el domingo, eso está bien, pero que trabaje en su corazón, como dije hace un momento. No una cosa solamente, debe ser las dos. Deben ser las dos. ¿Está claro? Por favor, no piensen que estoy diciendo que no toca hacer, que no, no. Pero no me puedo quedar solo en una, porque es que a veces nos quedamos solo en una, en mirar las obras y no estamos cuidando los corazones. Ese es el mensaje. Quiero ser claro el día de hoy en eso. Es necesario lavarnos continuamente, hermanos. El Salmo 24, 3, 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? Y aquí habla de las dos cosas, precisamente. El limpio de manos y el puro de corazón. No solamente el limpio de manos, su corazón debe ser puro. Y no solamente el puro de corazón, pero hermanos, el que tiene un corazón puro, sus obras serán buenas, porque nacen de un corazón puro. ¿Sí me explico? Pero el que tiene manos limpias, su corazón sucio, esas manos terminarán siendo contaminadas por lo que hay en su corazón. Si vamos a la palabra solamente buscando leyes para cumplir, pero no vemos las leyes como la revelación del carácter, la mente y el corazón de Cristo que es perfecto, si no vemos las leyes para examinar lo que hay en mi corazón, no seremos lavados, hermanos. Si lo que contamina todo es lo que hay en mi corazón, lo que debe ser lavado no son solamente nuestras obras, sino mi corazón. Las obras deben venir de un corazón lavado por la palabra. Porque no son solamente obras que lucen bien, son obras desde un corazón puro y de una nueva naturaleza. Un ejemplo que quisiera dar es la de un árbol. Usted siembra un árbol y es un árbol de mango. Su naturaleza interior, la naturaleza de ese árbol, lo que hay dentro de él, está hecho para que el fruto sean mangos. Si usted quiere que ese árbol dé naranjas, ¿qué debe hacer? Debe cambiar su interior, su naturaleza, para que dé un fruto diferente. No podrá dar naranjas nunca si lo de adentro no es cambiado. Hermanos, podríamos perder el foco si abordamos de esta forma la palabra y podríamos ser personas de las que Dios pudiera decir, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un hombre podría ir con un corazón descuidado de un mandamiento a otro, estar diariamente expuesto a una buena enseñanza, pero no ser mejorado por eso. Porque ese corazón descuidado va a terminar ejerciendo influencia sobre sus acciones.
¿Me explico? Se la pasará yendo de leyes en leyes, pero con un corazón descuidado, ese corazón ejerce influencia sobre sus obras. Y por eso se encontrará esta persona todos los días diciendo, pero yo intento esto, intento y no puedo. Cuide su corazón y eso lo llevará a que su obra sea diferente. Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová con todo su corazón, dice allí la palabra. Hizo un trabajo materialmente bueno, pero desde un corazón impuro, buscando resultados personales. Y eso no agradó a Dios. Si el orgullo gana mi corazón, hermanos, lo ganará todo. Y un corazón descuidado es fácil de ganar por esas cosas. Un corazón descuidado, el orgullo lo toma fácilmente. Un corazón descuidado, la envidia lo toma fácilmente. En un corazón descuidado, las tentaciones maduran fácilmente. Estás cuidando tu corazón, hermanos, nuevamente. Estás cuidando el de tu familia, el de tus hermanos. Debemos estar atentos a esto, hermanos. No es la limpieza solamente de la mano, es la purificación del corazón. La santificación progresiva, hermanos, es reducir la brecha entre lo que hay en nuestra teología intelectual y nuestra vida práctica. Esa es la santificación. Reducir la brecha entre todo lo que yo he entendido, pero mi vida práctica, entre lo que decimos creer y la forma como hacemos las cosas. Porque esa teología debe apuntar al corazón. Hablaba con mi hermano André acerca del tema de la evolución y creación. Yo puedo enseñar acerca de que no es evolución, sino es creación, pero si eso no lo apunto a que a la persona que le estoy enseñando vea la grandeza de Dios, solo será una clase teórica e informativa y no me llevará a conocer aspectos de Dios. Apuntar al corazón, hermanos, eso debe cambiar mi forma de vivir. Sabemos muchas cosas y decimos muchas cosas. Por ejemplo, decimos de nada sirve tener muchas cosas si no tenemos a Dios. Eso lo decimos, cada uno de los que estamos acá lo hemos dicho. Pero si vemos, muchas de nuestras preocupaciones son por no tener cosas de este mundo, ¿o no es así? Eso se vuelve coherente a medida que nuestro corazón es transformado, porque lo que está pasando es que estoy poniendo mi seguridad, mi gozo en esas cosas. Pero cuando conozco a Dios, mi seguridad y mi gozo estarán puestos sobre Él y la brecha se irá cerrando. Somos cristianos, hermanos, nosotros tenemos a Dios, pero en nuestro corazón se anida la idea pecaminosa de que Él no es suficiente. Observar lo que hay en nuestro corazón, hermanos: orgullo, envidia, celos, egos, contiendas, por las motivaciones que me mueven y las metas que persigo. Por ejemplo, para nosotros hay un texto que dice que el que cuida la grey lo debe hacer con honestidad y no buscando ganancias deshonestas. Muchas veces se apunta hacia el tema del dinero, pero para mí abarca muchas más cosas. Yo podría hacer cosas aquí para ganar aplausos. Nosotros tenemos una asamblea que pasó la semana pasada, donde nos reunimos los pastores de las iglesias y presentamos un informe del año. Y yo podría hacer cosas durante el año para ir y ganarme la admiración de mis compañeros allí, de que es la iglesia que más crece. Ganancias deshonestas, porque podría estar haciendo cosas simplemente para adquirir esos números y llevar un informe diferente. No sé si me explico. Ganancias deshonestas, estaría ganando admiración y aplausos de una forma deshonesta. Así que debo observar lo que hay en mi corazón, debo humillarme delante de Dios por los males que hay en mi corazón. Isaías se postró, quizás el hombre más de mejor comportamiento moral de la época, y se postró delante de Dios diciendo: ay de mí, que soy hombre muerto, yo de labios impuros he visto a Dios. Bueno, lo estoy parafraseando. Humillarme delante de Dios y suplicarle a Dios para ser limpiado en nuestro corazón, hermanos, limpiado incluso de esas cosas y pecados secretos que no vemos.
Celo santo sobre nuestro corazón, celo santo sobre el corazón de nuestros hijos como esposos, celo santo sobre el corazón de nuestras esposas, para que ese corazón sea entregado a Dios. Él dijo, hijitos míos, ¿no es cierto? Demen su corazón, es lo que Él busca. Un celo santo, hijo mío, dame tu corazón, dijo Dios. Ser conscientes también, hermanos, de la presencia de Dios constantemente con nosotros. Eso debería también ayudarnos a cuidar nuestro corazón, porque Él está allí en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar con nosotros. Debemos ver, hermanos, también que nuestras obras directamente de adoración deben ser lavadas. Aquí directamente está hablando del tiempo de adoración, ir al altar de sacrificio o entrar a ministrar en el tabernáculo. Acá vemos a esos sacerdotes en estas actividades de ministerio y de adoración, actividades religiosas en las cuales el hombre debe purificarse también, porque podríamos estar realizando actividades religiosas, pero con motivaciones impuras, fruto de un corazón contaminado también. El propósito de mi obra en esos corazones contaminados soy yo y no Dios. Venir a la iglesia simplemente para recibir un favor de Dios, algo que me está causando dolor y quiero que ya no me cause más dolor, es centrado en mí y no en Dios. Y eso es una obra religiosa contaminada por un corazón no cuidado. Allá en el Salmo 24 también dice que quién subirá al monte de Jehová y quién estará en comunión con él. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en comunión con él? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Hay alguno entre nosotros que no haya elevado su corazón o su alma a cosas vanas? Por eso el lavado debe ser continuo, hermano. Es estatuto perpetuo. Y Jesús dijo también, cuando le estaba lavando los pies a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Para tener comunión es necesario ese lavado continuo. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Si deseamos tener una comunión de deleite con Dios, debemos aprender de estos versículos que Dios demanda corazones limpios, mentes limpias que generan obras limpias. Tener comunión con Dios demanda pureza, santidad y limpieza. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, hermanos. Por eso venir a oír la palabra de Dios, leer su palabra, no son cosas que debemos pensar si hacemos o no, pero debemos hacerlo de forma correcta. Debemos hacerlo para conocerlo a Él, su carácter, su santidad, su gloria y por medio de eso ser lavados. Por medio de la palabra que nos debe llevar a crecer en una relación con Dios. Entre más oigamos de su palabra, entre más leamos, más estaremos siendo lavados, entre más nos acerquemos y entre más vayamos a esa palabra, seremos santificados, hermanos. Seremos más conscientes cada vez de aquellas cosas que me contaminan. Entre más crezca en mi relación con Dios, más consciente soy de esas cosas que no consideraba suciedad, pero que estaban allí en mi corazón. Soy más consciente de esas cosas que contaminaban, pero que yo consideraba algo que no era malo. Debemos aplicar las palabras de Dios a nuestra vida, a nuestra forma de pensar, ver las cosas que nosotros hacemos y cuáles son nuestras intenciones y metas. Hermanos, cuánto poder el de la palabra de Dios. Tiene un poder santificador. Nosotros no podemos acercarnos a Dios con nuestra suciedad, pero la palabra nos limpia. ¿Cuánto poder en la palabra? Limpiar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué palabra puede cambiar nuestro interior, sino solo la de Dios? Y que eso cambie nuestro exterior. Hermanos, es una transformación total, una limpieza total. Es una provisión de Dios porque Él fue el que la dio, para que disfrutemos de la comunión con Él. Tiene ese poder porque esa palabra es Cristo mismo. La palabra es Cristo, por eso esa palabra tiene ese poder, porque Él es quien nos limpia. Y este es el último punto, Cristo es quien nos lava. Es Cristo quien nos lava.
Ese Dios temible que es implacable con la contaminación, es un Dios que no cambia, que no olvidó su pacto, que es misericordioso y que envió a su Hijo por amor al mundo para que el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también lo envió para que seamos santificados y lavados y purificados en Él. Es la mente de Cristo la que debe estar en nosotros. Es el corazón de Cristo el que debe estar en nosotros. Lleno nuestro corazón del carácter de Cristo. Hermanos, Cristo nos amó de tal manera que se dio a sí mismo para santificarnos, para lavarnos en el lavamiento del agua por la palabra. Estaban ellos en el desierto. ¿De dónde venía el agua de esa fuente? Bueno, algunos dicen que venía de la roca, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la roca que fue golpeada y que los seguía a ellos? No se sabe de qué manera sucedía esto, pero el agua es probable que viniera de esa roca. Están en medio del desierto. Y esa roca, dice Pablo, que es Cristo. En Efesios 5:26, nuevamente, Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el altar, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y esa es la fuente, hermanos. Dicho de otra manera, Hebreos 10 dice que el altar de sacrificio es el título del creyente. Cristo, habiendo sido ofrecido una vez y para siempre, es un solo sacrificio por el pecado o por los pecados. Y a la vez, la fuente es la aceptación que goza el creyente. Acerquémonos con corazón sincero, lavado en los cuerpos con agua pura. Solo el lavado de la palabra nos santifica y es Cristo quien lo hace, es Cristo quien los lava, es Cristo quien nos limpia, porque es Él quien está siendo formado en nosotros. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo y eso no es un tema exterior. Es un tema interior que se refleja en lo exterior. Cristo mismo escribirá su carácter en mi corazón, lo formará por medio de la palabra y el Espíritu Santo, hermanos, que nos guía a toda verdad espiritual y no solo de una forma textual, porque tomará de lo de Cristo y nos lo dará a conocer. Cristo, hermanos, planta la raíz de la gracia en nuestro corazón y Él es el que la hace crecer y la influencia. Sin santidad nadie verá al Señor. Y pensar en eso es tremendo, hermanos. Tenemos esperanza. En Apocalipsis 21, acompáñeme allí, ya vamos a terminar, por favor, pero quiero mostrarles la esperanza tan grande que tenemos nosotros. Antes perdí algo de vista y es que en el templo, cuando fue construido el templo, ya no estaba esta fuente pequeña, ¿no es cierto? Habían 10 fuentes, 5 a un lado, 5 al otro, y enfrente había una que era conocida como el mar, que estaba sostenida por 12 bueyes, ¿no es cierto? Y era un tazón grande. Según algunos dicen, según las medidas que dan, que cabían hasta 55,000 litros de agua allí, y era conocida como el mar. Se conoce allá en el texto bíblico como el mar. En Apocalipsis 21, versículo 3, creo que es, si alguno me ayuda a buscarlo, por favor, donde aparezca la palabra mar allí. Lo perdí de vista, si alguno lo puede buscar, por favor, porque hay un texto aquí que dice que en ese templo celestial ya no habrá mar. Alguna vez alguien me dijo, entonces toca ir antes de que muramos a ir a conocer el mar, porque si después ya no va a haber mar, ¿cómo lo vamos a conocer? Pero se refiere a que no habrá ese tazón para purificarnos, porque seremos transformados completamente y ya no habrá necesidad de ser lavados, porque nuestros corazones serán puros completamente. Gracias al Señor, en la segunda venida de Él. Y eso es esperanzador, hermanos, porque esta lucha de estar siendo lavados y estar cuidando nuestro corazón contaminado y pecaminoso terminará con la segunda venida de Cristo. Gloria a nuestro Dios. Ese es el amor de Él para con nosotros. Esa lucha acabará y hay esperanza para nosotros, porque sin esa purificación nadie verá al Señor. Les dejo ese texto para que lo miremos a ver en dónde está, porque no lo encontré.
21:1, gracias hermano. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ese mar donde los sacerdotes debían purificarse ya no existirá más porque no es necesario, porque estaremos completamente lavados para nuestro Dios. Amén. Puestos en pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Niños, no hemos terminado, vamos a orar, ¿listo? Entonces nos mantenemos todavía juiciosos, quieticos y vamos a orar al Señor. Padre eterno, Dios amado Señor, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo de congregación, de reunión como cuerpo de Cristo, escuchando y meditando, Señor, en tu palabra. Señor, es necesario hacerlo por lo que hemos visto hoy, nuestro diario caminar, nuestro andar contamina, Señor, nuestro corazón y por tanto nuestras obras también son contaminadas porque todo aquello que hay en nuestro corazón sale y contamina lo que hacemos. Pero Señor, la esperanza es que yendo a tu palabra somos lavados cuando lo hacemos de forma correcta. Cuando vamos para ver por medio de la ley y conocer esas obras que están evidenciando lo que hay en nuestro corazón y que debe ser quitado de allí. Y muestra tu ley, ese perfecto corazón que es el de Cristo, el cual debe estar siendo formado en nosotros. Gracias, Señor, porque por tu palabra somos lavados diariamente. Gracias, Señor, porque allí encontramos esa fuente en la cual podemos observarnos y podemos ser lavados. Y es Cristo mismo quien nos limpia y nos lava constantemente. Pero gracias también, Señor, porque sabemos que en ese día glorioso que esperamos, Señor, con ansias y por el cual oramos para que se dé y es tu segunda venida, estaremos en esa comunión perfecta contigo, Señor, y ya no necesitaremos más ser lavados porque ya nuestro corazón habrá sido purificado completamente, Señor, gracias a ti, y podremos estar en comunión perfecta contigo para adorarte y alabarte por la eternidad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias. Bendiciones.